Hola, hola, ¿cómo están mis amigos? Una vez más les saluda su amigo y servidor Arturo Flores. En esta ocasión compartiré con ustedes este tema que puse por título Un buen soldado. Me encanta hablar de la milicia porque un servidor tuvo la oportunidad de ser parte de las Fuerzas Armadas en México. En alguna ocasión les compartiré parte de mi vida personal, mi testimonio, pero parte de esto tiene que ver con aquella experiencia que tuve. Ingresé al ejército por allá del 92. Estuve en la 15ª zona militar en Ameca, Jalisco, en el 17 Regimiento de Caballería. Allí aprendí lo que eran las armas generales del ejército. Cuando se dicen armas, no se refieren a armas como las que convencionalmente conocemos. Se les llama armas generales a la caballería, que es la primera arma del ejército, la infantería, que es la segunda arma, la artillería, los ingenieros y los blindados se le llaman armas generales en el ejército. Y los grados que allí se aprenden, por supuesto que parten desde el subteniente, así es como egresa cualquier oficial del Colegio Militar o de la Marina Armada de México, con el grado de subtenientes. Ya se consideran oficiales de las Fuerzas Armadas. Y de allí ya vienen entonces pues el mayor, ¿verdad? El capitán, el teniente coronel, el coronel, el general y el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, que en este caso es el presidente de la República. Cualquiera que esté al mando, este es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Y allí aprendí cuestiones como lo que es la ética militar, el honor, la lealtad, el patriotismo, el valor. Estas cosas que muy poca gente conoce. En alguna ocasión, en una conferencia, en una reunión de ministros, me sorprendía ver la actitud, la conducta de algunos, dadas las redes sociales, ¿verdad?, en su pleno auge. La gente hoy acostumbra a tener el celular a la mano y a estar texteando o estar atento a las redes sociales, cuando a veces en las propias reuniones pues no observamos una ética, una conducta, o en este caso una educación, una exposición de valores o de antivalores a veces. Entonces al mirarlos me preguntaba sobre el tema que iba yo a compartir con ellos, y me pareció muy propio hablarles de la milicia, ya que muy poca gente tiene esa experiencia y a veces no sabemos cómo comportarnos, en este caso, ante el Rey de Reyes cuando estamos en una reunión. Y recuerdo que hay un salmo que dice: alzaos, oh puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Y me hace pensar en aquel momento cuando un oficial entra ante la presencia de los militares. Siempre todos observan saludos y una conducta propia de un militar ante un oficial. Muestran respeto. Y esta es la conducta de la que el salmista habla cuando dice: alzaos, oh puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Es decir, que cuando estamos ante la presencia del Rey, tenemos que observar un respeto, una reverencia, porque servimos finalmente todos al Rey de Reyes. Tenemos que tener una conducta de humildad, tenemos que observar reverencia ante el Todopoderoso, porque nosotros estamos en la tierra y Él está en su santo templo, dice la Escritura. Entonces, las metáforas del apóstol Pablo referente a la milicia me gustan, porque el apóstol Pablo era un hombre con una formación militar, un oficial del ejército romano. Él comandaba legiones. Una legión se componía de más de 2000 soldados romanos. Y el contexto en el que Pablo le explica a Timoteo cómo ser un buen soldado, lo hace desde una perspectiva de un ejército que constantemente estaba en batalla. No hablaba de un tiempo de paz donde los ejércitos están reposando o están encuartelados y no tienen que enfrentarse a nadie. Él hablaba de soldados que constantemente se exponían a la guerra y que al salir a la guerra ellos podían ya no volver a su cuartel o a su regimiento. Desde esa perspectiva quiero compartir con ustedes esta reflexión, porque cada uno de nosotros somos soldados de Jesucristo. Si tú has tenido un encuentro personal con Cristo, desde ese momento tú te vuelves un soldado. Tu vida tiene que cambiar completamente en cuanto a perspectiva. Y es entonces que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Tú pues, es decir, se trata de nosotros, no se trata de los demás. Se trata de ti, se trata de mí.
sufre penalidades como buen soldado. Sufrir penalidades. Cuando hablamos de sufrir, no nos gusta esa palabra, a ninguno nos gusta sufrir, pero es parte de la vida de aquel que sirve al capitán. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Es decir, ninguno que se enlista, ninguno que tiene vocación de soldado, se enreda en los negocios de la vida. Hay una diferencia entre la vida militar y la vida civil. En la vida civil somos todos aquellos que vivimos en la sociedad sin un horario para hacer cosas, a veces sin una disciplina incluso. Vamos por la vida tomándola como viene, pero sin un orden en realidad. Mientras que en la vida militar todo tiene un porqué, todo tiene una hora para levantarse, para comer, para practicar, etc. Todo tiene un porqué, todo tiene un propósito. Y eso es lo que le da identidad a un militar. Pero por supuesto que también hablamos de vocación, convicción, ética, rendición de cuentas, estar bajo autoridad, principios para ser un buen soldado. Y eso es lo que hoy en día estamos siendo desafiados. La falta de una vocación está siendo expuesta hoy en día. Muchas personas se están desanimando, mucha gente está careciendo de esa vocación. Estoy hablando de tu convicción, estoy hablando de tu fe, ¿sí? Por eso es que esta metáfora de la milicia es propia para estos tiempos, porque estamos enfrentando una batalla constantemente, todos los días nos encontramos ante una batalla. Y no solo estoy hablando de enfrentar esta problemática del virus, del contagio, estoy hablando de todo lo que ha implicado esto, del desgaste moral, emocional, espiritual, familiar, social. Todo esto está minando constantemente a las personas y hace falta entonces el carácter de la milicia cristiana, hace falta entonces la definición de una convicción. Fíjese bien cómo hoy en día la vocación define la convicción. Si tú tienes vocación, tu convicción estará firme. Estamos hablando de la vida de fe, porque esto es personal. La salvación es personal. Y la falta de vocación trae consigo frustración. Entonces la vida cristiana no es para que Dios te proteja o para que Dios te provea de riquezas, para que tengas cosas materiales. Si estas cosas se consiguen con esfuerzo, con trabajo, no son cuestiones que tienen que ver con el carácter espiritual del creyente. Entonces esta metáfora de la milicia está dirigida a todos aquellos que militamos en la vida cristiana, porque la vida cristiana, desde la perspectiva de Pablo, es una guerra constante, es una batalla diaria. Todos los días tenemos que luchar esta batalla, lo quieras o no. Entonces un militar se levanta y no dice, ay, hoy tendré que correr otra vez 8 kilómetros cargando ahí todas mis herramientas de trabajo. No, tampoco se pone a pensar, a ver a dónde me van a mandar hoy, dónde me van a asignar. No quiero ir a la batalla, quiero estar en el cuartel. No, todos los días se levanta dispuesto a servir y dispuesto a dar la vida. No se me olvidan las palabras que escuché por primera vez cuando llegué a un cuartel y nos dijeron a todos los que estábamos ahí, aquí vienen a matar o a morir, no vienen a jugar al pistolero. Esto no se trata de un juego, esto se trata de que vas a tener que matar o te van a matar a ti. Tendrás que estar listo todo el tiempo y bien entrenado. Esas palabras nunca se me van a olvidar. También recuerdo un amigo que en una ocasión él se enlistó a la Armada de México y le preguntó a un primo que trabajaba en guardias presidenciales bajo el resguardo del presidente en aquel entonces, Salinas de Gortari. Y entonces por curiosidad le preguntó a su primo, oye, ¿es cierto que el presidente hace cosas malas? Y su primo le contestó, a mí no me pagan para investigar a qué se dedica el presidente, a mí me pagan para dar la vida por él. Mi trabajo es protegerlo, no investigar a qué se dedica. Es decir, un soldado tiene bien claro su trabajo. Él no anda cuestionando las órdenes, él se sujeta a su autoridad y está dispuesto a dar la vida por su trabajo. Entonces por eso es que tiene que tener patriotismo, lealtad, honor, conocer esos valores que hoy en día hacen tanta falta. Hace poco me cuestionaba y preguntaba, a veces es terrible encontrar más lealtad en el mundo que en la iglesia. Y esto no es raro, esto es de toda la vida, porque a mucha gente le estorba, a muchas personas les ha estorbado los malos ejemplos. Esto ha traído decepción. La decepción es un enemigo de la fe. Y cuando las personas nos fallan o vemos malos ejemplos, hay mucha gente que busca pretextos o excusas para no comprometerse con Dios.
Pero déjame decirte que tener un encuentro con Dios, acercarse a Dios, no tiene que ver con los ejemplos buenos o malos de otras personas. Tiene que ver con que tú quieras iniciar una relación personal con Dios. Ni siquiera tiene que ver cómo vives, porque hay gente que se considera buena o que tienen un estilo de vida bueno, saludable, y se comparan con otras personas. Y eso nunca va a ser correcto, porque al final de cuentas no son nuestros méritos los que nos hacen estar ante el Rey. Es lo que Jesús hizo en la cruz, lo que nos permite el amor de Dios hacia nosotros. Que Dios nos ama todos los días y nos ve con ojos de amor por lo que hizo su Hijo, no por nuestros méritos. Al final de cuentas tú te portas bien y te va bien a ti, no a Dios. Es decir, a nadie de los demás le va a afectar tu buen o tu mal estilo de vida, sino a ti mismo. Porque lo que el hombre siembre, eso cosechará, es una ley. Entonces, la milicia tiene mucho que enseñarnos a nosotros en cuanto a nuestra vocación. Y estamos viviendo tiempos en los que estamos siendo desafiados en nuestros principios, en nuestro estilo de vida. El sufrimiento es parte de una vida saludable. Por eso Pablo le dijo a Timoteo: sufre penalidades como buen soldado, como buen soldado. ¿Cuántas cosas uno sufre en la vida cristiana? Si me preguntas cuántas cosas he vivido, hay una diferencia entre sufrir para alguien, sufrir para Dios, o sufrir por Dios más bien, que sufrir por sufrir, pues. Entonces está bien que tú padezcas cosas, pero siempre y cuando lo hagas por el Señor. Es decir, cuando tú eres un verdadero cristiano, cuando tú no niegas tu fe, vas a perder amistades, vas a perder amigos, porque cuando tú le dices a alguien: yo no voy a participar de eso que tú haces, verás cómo muchos se apartan de ti, porque se darán cuenta que tú tienes una vida diferente. Y en la medida en la que tú te metes con Dios, en la medida en la que tú te comprometes más a ser mejor para Dios, aunque Dios te ama como eres, me refiero a santificar tu vida, agradar a Dios, porque es una iniciativa personal, entonces te vas a ir privando de más cosas de este mundo. Por eso dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. El mundo es atractivo con todos sus placeres, las cosas que te vende el mundo. Pero cuando tú le sirves a Dios, entonces tú tienes que definir detrás de qué vas. Y muchas veces vas a tener que renunciar a cosas que son atractivas, pero que al final no te dejan nada bueno en tu relación con Dios. Entonces, que cuando Pablo dice que andéis como es digno, está hablando de hábitos, conducta, ética, estilo de vida, pues. De algún modo la vida civil es diferente a la vida militar. La disciplina, por ejemplo, es lo que nos hace hijos según Hebreos, porque alguno de ustedes dice: ha sufrido la disciplina y trae fruto la disciplina, dice Hebreos. Porque sin disciplina sois hijos bastardos, dice. Entonces, todos los que hemos participado de disciplina, ¿sabes cuánta gente yo he visto que les gusta hablar de disciplina y les gusta mandar a los demás, pero nunca ellos han sido disciplinados en su vida? No le rinden cuentas a nadie. Entonces, ¿qué tal son para mandar, verdad? Son buenos, pero pregúntale si alguna vez han sufrido la disciplina. Yo recuerdo cuando estudié el seminario teológico, constantemente me la vivía yo en la oficina del director, y obviamente no era por buena conducta, era por errores personales y tenía yo que sufrir las consecuencias, pero aprendí, me sirvió. Toda disciplina es buena. Al principio no nos gusta, pero después trae fruto. Así que cuando estés siendo disciplinado para ser mejor persona, agradécele a Dios, porque se preocupa por ti. A veces te tiene que disciplinar, tienen que venir consecuencias a tu vida, y entonces te acuerdas de que tienes que rendirle cuentas al capitán, ¿sí? Pero entonces, la vida cristiana no se trata de cómo se conducen los demás, sino de cómo te conduces tú. ¿Cómo vives tu fe cristiana? ¿Cómo estás transmitiendo tu ejemplo de vida a los demás? ¿Eres una bendición para los demás? En esos tiempos de crisis, en todos los sentidos, es cuando más debemos nosotros meternos a la disciplina espiritual, a buscar más a Dios. Hoy como nunca la disciplina se está definiendo, la vocación se está definiendo. ¿Somos o no somos? De eso se trata, ¿sí? No puedes vivir como un soldado con una mentalidad de un civil. Porque entonces yo cuando llegué, recuerdo al regimiento, yo quería portar el uniforme, traer un arma.
Uno va pensando en eso, pero no piensas en todo lo que implica el entrenamiento, todo lo que tienes que hacer para ganarte ese uniforme. Y que al final de cuentas ni siquiera es tuyo, porque siempre vas a representar a tu país, vas a estar para servir a tu nación. Los privilegios que vas a tener son solamente servir pues a tu nación. Pero no se pueden tener privilegios sin disciplina. No creas que llegas y te dan un uniforme, un arma. No, eso te lo ganas. Tienes que trabajar por ello. Por eso Pablo dice, sufre como un buen soldado. ¿Y a qué se refiere? ¿En qué contexto está diciendo Pablo sufre? ¿Por qué le dice vas a sufrir? Porque no le está mintiendo. Y mire, esto tiene que ver con la perspectiva que tenemos a veces de la vida cristiana, y la hemos puesto así como que si tú vienes a Cristo te va a ir bien, vas a vivir bien, no vas a tener problemas nunca. Y ese es un problema. Es un problema porque no se trata de eso, no, Pablo lo pone en una perspectiva distinta. Él está diciendo, si vienes a Cristo, vas a encontrarte con muchas dificultades. No sé si te ha pasado, por aquí empiezas a buscar a Dios y empiezas a tener problemas. Qué raro, ¿verdad? Pero esto es porque empiezas a tener un compromiso, una actitud, una conducta de un cambio de vida. Y esto va a implicar sufrimiento en todos los sentidos. Entonces mire, Pablo le habla a Timoteo y le dice, sufre como un buen soldado. Porque cuando dice un buen soldado, se puede ser soldado, pero un mal soldado. Y mira que Pablo le habla en ese contexto a Timoteo y le dice, vendrán hombres amadores de sí mismos. No sé si lo has notado ahora, pero están volviendo a la sociedad con esta pandemia amadores de sí mismos. Cada quien se preocupa por sí mismo, hasta dentro del seno familiar. No te me acerques, porque puedes traer el virus. ¡Qué tremendo! ¿Y dónde queda la fe? ¿Dónde queda el amor, pues? Entonces vendrán hombres amadores de sí mismos, ávaros. Tú sabes lo que es la avaricia, es algo que no se llena, es un espíritu. La gente que siempre quiere más, quiere más. Entonces, hay gente que sirve por dinero, le gusta el dinero. Vanagloriosos, les gusta la fama. Desleales, no saben lo que es ser amigos. Entonces vendrán todos estos hombres, le advierte Pablo a Timoteo, vendrán hombres así, desobedientes, tendrán apariencia de piedad, pero no tendrán nada de piedad. Entonces le está diciendo, le está advirtiendo, vendrán hombres así. Vendrá un tiempo malo, pues. Y entonces Pablo invita a Timoteo a servir en medio de una generación mala. ¿Cómo poder ser bueno entre tanta maldad? ¿Cómo convertirte en una persona buena entre tanta maldad? Entre tanta indiferencia social, entre tanta insensibilidad. Aquí es donde viene la vocación. ¿Eres o no eres? Porque tu vocación te va a dar convicción, saber a quién le sirves. Esto es importante el día de hoy. Mire, estamos viviendo tiempos de guerra emocional. Un soldado nunca debe bajar la guardia, siempre está alerta. ¿Has visto que los militares nunca están sentados? Siempre andan de pie, alertas, firmes, con el arma en la mano. Por eso la Biblia dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Por si te estás durmiendo en tu vida espiritual, estemos listos siempre para la batalla. Porque esa frase, aquí vienen a matar o a morir, no se me olvida, porque la vida cristiana no es un juego tampoco. El enemigo número 1 que somos nosotros mismos, y el enemigo número 2 que sabemos quién es, y que todos los días está buscando, dice, como león rugiente a quien devorar, todos los días. Y mira que cuando hablamos de batalla, no creas que el enemigo se te presenta y te dice voy a pelear contigo, o te muestra las armas. No, el enemigo trabaja de manera sutil, no se exhibe. Es decir, empieza a dañar tu vida sin que te des cuenta, con tus propios malos hábitos o con tu propia indisciplina para buscar a Dios. Ahorita no hay reuniones, pero deberías estar buscando a Dios, leyendo tu Biblia, alimentándote de la palabra, metiéndote como nunca, porque si ahorita te está costando, las cosas que vendrán serán más difíciles. Por eso la Escritura dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Si crees que vives mejor que tu hermano, si crees que a ti te va mejor que a otros hermanos porque tú crees que estás mejor, entonces debes de entender que un soldado cuida de sus hermanos, cuida de sus demás soldados. Entonces si estás orando por ti, también tienes que orar por tus hermanos, por tus amigos, por los que están pasando por pruebas. Entonces un soldado pierde contacto con la vida civil porque esa es su vocación.
se dedica a lo suyo. Nosotros no militamos en este mundo. Mire, el virus del COVID ha puesto a prueba la fe, la convicción, la vocación de los creyentes. Ningún creyente debería tener miedo a esto, debería saber que Dios está cuidando de nuestra vida. Nuestra vida está escondida en Cristo, dice la Escritura, y el diablo no la puede tocar. Debes estar seguro y convencido de esto. Te pregunto, ¿te estás entrenando? ¿Te estás ejercitando en la fe cristiana? Cuando quieres orar y no lo sientes, te cuesta orar o se te pasa el día, no tuviste tiempo, déjame decirte que estás perdiendo la batalla. Tu vida se está debilitando y el enemigo no va a tener piedad, porque al enemigo no le importa tener piedad. Él vino para hurtar, matar y destruir. Entonces tienes que estar bien entrenado, vestido de la armadura de Dios. Tienes que tener la armadura de Dios puesta todo el tiempo. Mira que el soldado no se acuesta y se quita el uniforme y las armas. Todo está ahí a la mano, listo. Y alguien está cuidando mientras uno duerme. Preocúpate que en tu casa alguien esté velando por los demás. Si me preguntas, no ha sido fácil para mí estar de pie hasta hoy. ¿Cuántas cosas crees que he vivido? Pero lo más importante es estar firme, porque la Escritura dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. Te pregunto, ¿crees que estamos en una batalla? ¿Crees que estamos viviendo en una batalla? Claro que sí, todos los días estamos en una batalla por superar esta situación y por lo que vendrá. Por eso dice, vestíos de toda la armadura de Dios, para que puedas estar firme en el día malo. Entonces hoy hay creyentes que están muy tranquilos en su vida porque no hacen nada para Dios. Pero en cuanto tú empiezas a servirle, a comprometerte, seguro vas a encontrar una batalla. ¿Por qué crees que el apóstol Pablo termina diciendo en sus epístolas, he peleado la buena batalla? La buena batalla, dice, he peleado. Toda la vida fue una batalla para él. Pero él dice, he ganado la carrera. Entonces tenemos que estar firmes hasta el final. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de Cristo. Somos más que vencedores en Cristo. Entonces quiero animarte para que si tú militas en la vida cristiana, te comportes varonilmente, como dice el apóstol Pablo, portaos varonilmente. Eso es como si dijera, sé hombrecito, ¿sí? Refiriéndose a los varones. Sé hombrecito para enfrentar la vida cristiana y todo lo que implica, para que seas un buen soldado de Jesucristo. Ser un buen soldado no es fácil, pero es lo mejor que nos puede pasar. Mire, no hay nada más mejor que le puede pasar a un militar, no hay más alto honor, no hay más honra para un militar que morir en el cumplimiento de su deber. Si nos va a tocar, que nos toque sirviendo a Dios. Si es que así va a suceder, bueno, que Dios nos encuentre sirviendo y predicando, pero sobre todo firmes en la fe. Mi oración por ti es que estés firme, que te estés entrenando para servir en la fe al Señor. Esa es tu vocación. Si estás padeciendo, ojalá sea por padecer en Cristo. Porque el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mi amigo, deseo que estés firme en Dios. Mi oración por ti es eso, que permanezcas firme en tu convicción. Y si tú todavía no tienes un encuentro con Cristo, bueno, no te tardes, porque la vida está como nunca para pensar si el día de mañana llegará. Nadie de nosotros sabe ahora, con todo lo que está pasando, qué es lo que vendrá mañana. Pero cuando tú estás en Cristo, estás seguro de que tu vida está escondida en Cristo y el diablo no la puede tocar. Pero tienes que estar convencido en tu convicción. Dios te bendiga. Te envío un fuerte abrazo y oro por ti para que sigas adelante y estés firme. Que Dios te fortalezca y te vista de su armadura todos los días. Mi bendición para ti.